Bueno, el público se renueva, como decía la Chiqui, así que volvemos a mostrar las tres caritas al frente de esta iniciativa. Joaco, Julie y quien les habla. La idea de este espacio es poder compartir experiencias, buenas prácticas y demás, así que bueno, esperamos seguir 2026, hacer un upgrade de la comunidad y empezar a hacer cosas también en otros ámbitos, ámbitos presenciales, etcétera, sí, para que nos podamos conocer todos. Así que bueno, dicho esto y mostrar estas caruchas, pasamos a la presentación de nuestra speaker de hoy, que desde ya le agradecemos un montón porque sabemos que diciembre es muy difícil para todo el mundo y que se tomó el tiempo para poder ayudarnos en este encuentro. Ella es Yauri Ortega, es líder de gobernanza de datos en Humanos Seguros, donde impulsa la calidad, responsabilidad y uso de los datos en la organización. Con más de 7 años de experiencia, combina una mirada técnica con un enfoque humano informativo, seguidora de Jesús, escritora apasionada y amante de la lectura. Así que bueno, Yauri, si andas ahí, muchas gracias por sumarte a este espacio, por traernos tus conocimientos y te suelto pantalla, así ya te presentás y podés empezar la presentación. Buenísimo, gracias, Sin, y gracias al equipo organizador. La verdad que es un súper privilegio compartir con ustedes. Y voy a compartir pantalla. Me confirman cuando se vea. Dale. ¿Se ve perfecto? Sí, te vemos. Voy a perder un poquito la visual de sus caras al entrar en modo presentación. Pero trataré lo más posible de mantener el contacto visual. Pues como decía Cien, reportamos desde República Dominicana. Ahí vi que varios compatriotas pues, nos acompañan dentro del encuentro, buenísimo. Humanos Seguros, la empresa a la cual pertenezco, es parte del sector asegurador. Somos una aseguradora, lideramos el sector. Y la verdad tenemos un enfoque primario en transformar y digitalizar la experiencia de nuestros asegurados. Hoy gran parte de las transacciones que realizan nuestros asegurados pues son autoasistidas a través de canales como chatbots, apps, oficinas virtuales y estas distintas herramientas desarrolladas in-house, por lo cual en la parte de tecnología somos punto de referencia. El área de la unidad de gobernanza dentro de la empresa está justo en la vicepresidencia de tecnología, en la dirección de data y analítica. Esto nos ha favorecido porque estamos, ¿verdad?, en esa primera línea, siendo testigos de cómo se mueve pues, toda la maquinaria y abanderados de que pues tecnología es más que sistema y que los datos no son solo responsabilidad de tecnología. Nosotros somos muy también como algo que caracteriza el perfil de quien trabaja liderando o impulsando una estrategia de datos, muy en siempre pues ir creciendo en el conocimiento. Y partiendo de esa última frase, de ese empuje a crecer en el conocimiento, es como quisiera que iniciemos la conversación que tendremos pues en este encuentro. Hace 2 semanas yo compartía con varios ejecutivos de la empresa en el contexto de una capacitación en liderazgo transformacional y me marcó muchísimo la frase que citaba la maestra que en ese momento pues nos acompañaba. Ella decía, ya hemos pasado de la época del conocimiento a la época del pensamiento. Y es justamente el ejercicio que vamos a realizar en este encuentro de pensamiento. Las herramientas, los casos que les voy a mostrar, si algo conocemos, quienes trabajamos en gobierno, que no podemos dar copy-paste. Tenemos, ¿verdad?, que adquirir ese conocimiento, pero desglosarlo de forma que podamos ajustarlo a la realidad de nuestra organización. Entonces, en ese sentido, vamos a sostener la conversación en busca de 3 objetivos. El primero de ellos es, pues, mantener esa mirada práctica y accesible a cómo puedo iniciar a implementar ese gobierno de la IA, y lo vamos a hacer basándonos, pues,
en investigaciones y lecturas, ¿verdad?, de tendencias recientes que hemos estado realizando desde nuestra empresa en Humano, que estamos justo en la etapa donde estamos diseñando esos flujos para implementar gobierno en IA. También teniendo esa mirada a cómo impacta el gobierno de la IA en la cultura organizacional, cómo nuestros roles pues deben de evolucionar, nuevos roles que entran a la estructura de gobierno y creencias que debemos pues de desaprender para aprender otras. Y sobre todo mantenerlo lo más práctico pues posible. Y para entrar y quizás ir practicando el desmutear el micrófono, yo quisiera que reflexionemos en la imagen que estamos viendo en pantalla, asumiendo que la ejecutiva que está en el escritorio es quien lidera o le toca liderar el implementar el IA Data Governance o la gobernanza de IA. ¿Qué situaciones pudiésemos identificar en la imagen que ella está enfrentando? ¿Cuáles son esas quizás esas dificultades que podemos identificar que pudiese ella estar considerando y por eso esa cara de preocupación? Si uno o dos pueden desmutear su micrófono porque no tengo visibilidad del chat. O si escriben por el chat, ahí sí me ayuda leyendo lo que escriban. Vale. Ahí te dudamos, Yauri, si lo escriben, pero anímense y el que quiera abre el micrófono. A ver si identifican uno o dos retos o issues, incidentes que ella está como que, ¿verdad?, gestionando dentro de su oficina. No me pueden decir que a todos les ha ido muy bien, muy fácil para implementar, así que... No sé, si así yo quiero que la gestión de los últimos 30 minutos sea hablando de casos de uso real. Que nos cuenten y nos pasen la receta. Hola, por acá. Hola. Sí, yo creo que hay una imagen de una especie de muerte o carabela con un reloj. Me parece que tiene un issue o un reto contra el tiempo, me parece, ¿no? Que el tiempo avanza bastante rápido. Yes. Así es. Gracias. ¿Otro más? Si no, con ese ya pues le damos. Bien, pues voy a seguir para que tengamos una buena cantidad de tiempo para conversar ya con sus inquietudes que generen. Entonces, tal como nos decía, en la imagen vemos varios retos. Y yo les voy a mostrar algunos que nos pegan bien fuerte en la implementación que estamos llevando en Humano y que quizás ustedes se identifiquen, y otros que no nos pegan tan fuerte, pero que podemos ver en algunas organizaciones. Y el primero está relacionado con el alcance. En el modelo tradicional de gobierno de datos, nosotros nos enfrentamos a la pregunta, ¿qué voy o no voy a gobernar? Es importante que nosotros definamos ese alcance para no abrazarlo todo y retener nada. Con la inclusión de la IA en este modelo de implementación de gobierno, entonces llega la pregunta de qué es y qué no es IA. Y ahí nos empuja a adentrarnos en una etapa que veremos en detalle más adelante, en conocer cómo nuestra organización está viendo la IA, cómo la está implementando o cómo la piensa implementar en los distintos proyectos que está articulando. Y aquí es importante resaltar que la importancia de este punto de definir el alcance es que yo no puedo gobernar lo que no conozco. Entonces se nos hace necesario tener ese acercamiento, no volvernos científicos de datos, pero sí saber en qué consiste la IA y cómo se prevé que impacte a mi organización. También tenemos el reto de abandonar antiguas creencias y sobre todo la que nos pegó más fuerte a nosotros es que se ligaba, cuando hablamos de gobierno de datos, es solamente lo encapsulamos en calidad y minimizamos el impacto en el uso, cuando lo que impulsa o lo que hace que haya gobierno, necesidad de gobierno, es que podamos promover el uso adecuado de la data. Y con la inclusión de la IA, esto no cambia. O sea, cuando gobierno se invita a gestionar, a gobernar la IA, no es para que le ponga barreras de contención, sino para que colabore, coopere en cómo podemos usar eficientemente
ese nuevo recurso, esa nueva potencia que pues que tenemos entre manos en la organización. Pero también, tal como decía el compañero, pues nos enfrentamos a un reto de velocidad. Y este en particular nos pega bien fuerte. Y hace unas semanas yo conversaba con nuestro vicepresidente de tecnología, el señor Juan Carlos Restrepo, que ojalá en algún encuentro puedan tenerlo, porque sé que les aportaría bastante a robustecer y ampliar esa visión de las capacidades tecnológicas en sus distintas organizaciones. Y yo le preguntaba cómo él manejaba el tema de la ansiedad cuando la tecnología va demasiado rápido. Y su respuesta, la verdad que la atesoro. Él me decía, mira, Yauri, las presentaciones que yo hice hace 4 meses, hablando en distintos foros de tendencia, ya hoy están desactualizadas. Pero la verdad es que la naturaleza del mercado es generar necesidades y vender productos. Ahora, la naturaleza de mi rol es conocer las necesidades de mi organización e identificar estrategias donde yo pueda suplirlas y ganar. Y al reflexionar en su respuesta, me llegaba que muchas veces nuestra identidad o lo que marca el pipeline de nuestra unidad de gobierno es lo que está pasando en el mercado. Y muchas veces, aunque suena simple, pasamos por alto lo que realmente necesita la organización. Entonces, sí, hay un reto de velocidad, pero tenemos herramientas y podemos tener una perspectiva para no ir contra el tiempo, como estaba en la imagen. Y también está la parte de ajuste el modelo, y era lo que le mencionaban al principio, de que con gobierno, si algo particularmente he aprendido, es que yo no puedo dar copy-paste a modelos de datos o a marco de gobierno que otras empresas hayan aplicado o que libros me refieran. Tengo que tomar y dejar y ajustar a la necesidad de mi organización. Entonces, otros retos que saltan a la mesa a la hora de implementar y de gobernar la IA son temas regulatorios. Este pega más fuerte en uno que otro sector. En el caso del nuestro asegurador, no es tan regulado, aunque parezca contradictorio. En nuestro país, las ARS, que ya sí son más como del Plan Básico de Salud, esas sí son bien reguladas, pero lo que vendemos seguros complementarios no tanto, por lo cual la regulación no nos pega tan fuerte. Sin embargo, lo mantenemos como en el loop, en el scope. También está el tema de la cultura. Cuando hablamos de IA, eso mueve las emociones de nuestros colaboradores. A muchos les genera el miedo de que voy a ser reemplazado, pero otros generan altas expectativas de que la IA viene a resolver problemas que no va a resolver, porque son problemas de pensamiento. Y nos toca desde la unidad de gobierno, o sea, desde el gobierno, moderar conversaciones difíciles para alinear esas expectativas. También tenemos los retos de sostenibilidad, donde la empresa, que algo que nos pasa allá, humano corre muy rápido en generando soluciones tecnológicas y muchas veces no siempre tenemos la cautela de que estén sostenidas en arquitectura sostenible. Y también el tema de la transparencia, de tener documentado cuál es ese flujo de decisión sobre el cual opera el modelo, cuál es ese marco que que vamos a tomar de referencia para los distintos modelos que se están creando o las distintas soluciones automatizadas que se están creando utilizando IA. Entonces, si nos vamos ya a lo práctico, a una ruta sugerida, y vuelvo y cito esto considerando pues cómo estamos caminando en Humano Seguro, entonces vamos a ver varios pasos. Y el primer paso que les mencionaba hace un momentito es la parte del diagnóstico. Y aquí el objetivo es conocer cuál es el uso actual que se le está dando al IA y el uso, ¿verdad? En donde tenemos interés que llegue. Y cómo yo puedo construir este diagnóstico, cómo puedo asegurarme de entender y conocer dónde está ahora mismo la organización con respecto al uso de IA. Y aquí básicamente es pues identificar cuáles son esas unidades del negocio, cuando veo el negocio o de la organización, que están actualmente liderando esas iniciativas, cuáles roles están interviniendo en esas iniciativas o planean intervenir. En esas entrevistas, poder identificar
cuáles son esas necesidades que tienen esas unidades, esos roles, para robustecer las soluciones que están desarrollando, cómo es el proceso que están llevando a cabo para definir esos flujos de decisiones sobre los cuales están operando esos modelos, esos agentes, esas soluciones automatizadas. Y al escuchar, al conocer la persona, el proceso, los sistemas que intervienen, los datos que intervienen, entonces poder tener una visual de lo que está pasando. Igual a nosotros nos aportó muchísimo hacer esas entrevistas o esos acercamientos, sostenerlos también con test que nos ayudaban a evaluar pues la madurez o cómo la unidad consideraba que era su madurez de gestión de la IA. Es una de las cosas que le vamos a compartir pues más adelante, luego de la sesión. A nosotros nos funcionó mucho utilizar el test del Instituto de Quebec, que era el que más como que se ajustaba pues, a la naturaleza de nuestro negocio. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento de cómo la empresa, ¿verdad?, ve la IA, podemos tener argumentos para saber por dónde vamos a iniciar. Si vamos a iniciar por componentes que apunten más a lo regulatorio, por el contexto o del sector donde se desenvuelve mi organización, si tenemos que iniciar por conceptos que tienen que ver en la ética de cómo el modelo está tomando decisiones, porque vemos que hay una nebulosa cuando la unidad intenta explicarnos el cómo, o si es necesario pues, tener más claridad de los casos de uso, si hay un issue en la calidad de la data que pueda pasar, o si en la comprensión de cómo funciona el producto, el ciclo de vida del producto que está intentando esa solución aportar valor, o también de la metadata. Esta presentación igual se la vamos a compartir, pero la idea es esa, que teniendo conocimiento del diagnóstico podamos definir cuál es esa patica de la IA por la que vamos a iniciar. Pero también está el elaborar ese marco de gestión. A nosotros particularmente, la forma en cómo lo estamos tratando es de integrarlo ya al marco de gestión, me voy a referir a la gobernanza tradicional, ¿verdad?, de dominio de datos y de inclusión de IA, y verlo integrado. Y aquí, por eso subrayo la palabra de sinergia, o sea, no como que tener dos marcos complementarios, ya que va a ser dirigido desde la misma unidad. Pero también hay que considerar que esa integración tiene connotaciones. Por ponerles un ejemplo, en la forma en que priorizamos qué vamos a trabajar. Antes nos hacíamos la pregunta, ¿qué incidentes vamos a resolver al entrar en ese dominio? Ahora hay que agregar la pregunta, ¿qué procesos necesitan ser automatizados al entrar en ese dominio? Igual es importante definir esa política donde vamos a tener esos lineamientos, ¿verdad?, para estandarizar cómo las distintas unidades deben de gestionar, y la definición de nuevos roles y responsabilidades. Preguntarnos, ¿se hace necesario definir un rol de IA Data Steward, o esas unidades que están liderando esos proyectos deberían de ingresar como stakeholders en esta etapa en la que está el gobierno corriendo? La tercera fase, que cito, es algo muy personal. Nosotros nos hicimos la pregunta en su momento, bueno, estamos conscientes de que el gobierno debe de servir a la IA, ¿verdad?, para aportar ese marco de gestión y aportar en la calidad de esos datos que utilizan los distintos modelos, pero el gobierno también puede servirse de la IA. Y nos hacíamos la pregunta de cómo la IA dentro de la unidad de gobierno puede potenciar lo que ya hacemos. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo de lo que estamos construyendo. Y quería iniciar como con una historia que todos nos identifiquemos. O sea, ¿quién no quisiera tener un empleado que trabaje 24/7, que no se canse y que esté siempre proactivo, identificando incidentes de calidad y solventándolos? Siempre que uno le dé como que ese marco sobre el cual puede tomar decisiones. Pero no existe. Tenemos rotaciones, tenemos límites. Sin embargo, es algo en donde la IA puede colaborarnos. Nosotros actualmente estamos diseñando y documentando la creación de agentes que puedan integrarse a la unidad.
dígase, un empleado digital. Claro, cuando hablamos de empleado digital hablamos de un conjunto de gente, pero en este contexto me parece bien que pudiéramos verlo así. Entonces, ese agente pues estaría en la base de datos evaluando esa matriz de controles que ya nosotros definimos, si están siendo violentados, quién lo está violentando, si identifica patrones que quizás no están considerados en la matriz de controles que ya levantamos, pero que sería bueno incluir en dicha matriz, darnos diagnóstico de lo que está pasando. Y aquí le tengo un ejemplo de cómo sería el output de parte de lo que estamos diseñando. Pero igual, esto lo estamos también viendo para la parte de cultura. Nosotros dentro de la unidad tenemos una persona que es la que trabaja con la parte de adopción y estrategia de datos. Y la verdad que es una demanda súper fuerte porque particularmente nosotros, las distintas iniciativas que desplegamos desde gobierno, lo hacemos a través del vehículo de la cultura. Si se gobiernan, algo que nos pasó, por ponerles un ejemplo, junto con la gerencia de inteligencia de negocios, donde ellos construyeron algo chulísimo, que centralizaron los dashboards en un centro de navegación, donde tú por KPI podías ver los distintos tableros relacionados a dicho KPI. Y ese entregable vino en una caja donde tenían pues documentos de cómo acceder a ese centro, cómo navegar en ese centro, cómo solicitar que mi tablero tenga visibilidad. Esa documentación estuvo a cargo del gobierno, pero también vino orquestado de planificar una ruta de visitas de las distintas unidades del negocio que se verían más impactadas, y ahí pues se coordinaron sesiones donde el gerente de BI iba y explicaba, y todas esas sesiones fueron coordinadas desde la unidad de adopción de estrategia de datos. Entonces también estamos viendo de qué manera un agente pudiese ayudar a orquestar las distintas iniciativas de capacitación, de comunicación que se están llevando a cabo, pero también otro agente que pudiese aportarnos en los casos de uso donde entramos. Por ponerles un ejemplo, uno de nuestros casos de uso es que todos nuestros asegurados tengan un dato de contacto validado, donde yo pueda llegar hacia ellos. Y obviamente, para llegar a eso, se han hecho muchísimos esfuerzos, pero ¿qué tal si pudiéramos tener un agente que inmediatamente el dato entra a nuestra base, dispare una llamada, dispare un WhatsApp, dispare un correo? Entonces, es algo que puede ser lograble a través de la IA, por lo cual vuelvo y por eso me encantaba cómo lo ponía aquí, y a ti, cómo te ayudo, o sea, poder servirnos de la IA. Aquí también les voy a dejar en la presentación algo que me pareció súper valioso de un artículo de KPMG, donde ellos citan las distintas áreas o funcionalidades que normalmente pues están dentro de las responsabilidades de gobierno y cómo esas funcionalidades pueden ir evolucionando desde la gobernanza tradicional hasta incluir la parte de IA hasta un step, ¿verdad?, más adelantado. Otra parte también es la cultura. Nosotros somos, como les mencionaba hace un momento, muy pro cultura. Hacemos honor a nuestro nombre, humano, ¿verdad? Humano seguro, somos muy humanos. Y todo cuanto hacemos, tratamos de que tenga ese vehículo. Y aquí le quiero mostrar algo en lo que trabajamos desde la implementación de gobierno de datos normal. Y aquí, antes de poner el video, quiero darle un poquito de contexto. Nosotros en este año, justo en septiembre, desarrollamos el primer Datatón interno, donde nuestros colaboradores fueron invitados a participar en una competencia que tenían que resolver retos reales del negocio y hacerlo utilizando inteligencia de negocio, dígase herramientas de visualización como Power BI y análisis de datos, o ciencia de datos, ya sea creando modelos y también pues usando esa parte del análisis. Para nuestra sorpresa, o sea, tuvimos un acogimiento, más de 200 colaboradores se interesaron, tuvimos una participación. Ellos durante este programa recibieron capacitación por empleados internos, y así que escogimos esos colaboradores que desde ya trabajan en unidades que tienen expertise en la gestión de datos, y ellos mismos fungieron como capacitadores. También tuvimos pues una planilla de mentores
que acompañaron a los colaboradores durante todo el programa sobre cómo, ¿verdad?, utilizar de la mejor manera esas herramientas de visualización, esos modelos. Y la idea es esa, poder brindarle a nuestros colaboradores un espacio de enseñanza, de aprendizaje seguro, y todo esto también fue con data real, datasets, ¿verdad?, que tuvieron encriptados, pero que ellos pudieron pues manosear esa data. Le voy a poner el videito. Creo que soy un poquito bajito, pero... Un momento muy especial en Grupo Humano. Damos un paso importante para fortalecer las capacidades analíticas de nuestra gente y aprovechar el valor de los datos para servir a nuestros clientes. Realmente nuestro objetivo no es encontrar un equipo ganador. Nuestro objetivo es que cada uno de ustedes tenga un cambio de mentalidad y que nos ayuden a llevarlo a toda la organización, para que esta organización sea una organización que toma decisiones basadas en datos. Y hoy llegamos, creo que al día más emocionante del evento, en el que conoceremos las propuestas, los proyectos que llegaron a ser finalistas, cuyos proyectos lograron nuestro objetivo de convertir y transformar los datos en conocimiento, y el conocimiento en propuestas y decisiones que definitivamente engrandecerán ambas empresas, tanto Humanos Seguros como ARS Primera. Algo súper lindo que pasó también con este programa es que rompimos barreras o silos en nuestro lenguaje. Tuvimos participación de unidades de legal, de comunicación, de roles gerenciales y la verdad pudimos, o sea, nuestros colaboradores se vuelven embajadores de lo que es esta cultura de datos y de adopción de también de IA. Y por último está la parte de monitoreo. Es importante y es algo que los libros nos subrayan bastante, que todo lo que hagamos, definamos que vamos a perseguir, pues tenga un KPI que podamos medir. Y que a través de esa medición, de ese monitoreo, pues podamos hacer ajustes hacia atrás al modelo, pero también definir próximas acciones. Y aquí yo creo, exacto. Yo le quité las ocultas. Y para ir cerrando, yo quise cerrar ya hablando directamente, ¿verdad?, con aquello que tenemos ese rol de liderar o de empujar estrategias de datos. Y me viene a la mente algo que mi equipo en su momento, cuando tuvimos la sesión para definir lo que, ¿verdad?, que vamos a iniciar a gobernar IA, una de las preguntas que me hacía, pues, ¿por qué nosotros? O sea, ¿por qué nuestra unidad que tiene que asumir esa responsabilidad? Y la verdad que la IA camina sobre los datos y quienes gestionamos los datos somos nosotros. O sea, y aquí, o sea, si la IA necesita definiciones claras, gobernanza es que se la provee. Si necesitan datos correctos, trazabilidad, completitud, gobernanza es que lo gestiona. Si necesitan explicación de alguna regla, nosotros somos ese puente entre el negocio y esas áreas operativas. Igual si se necesita como que ese marco sobre el cual debo operar, igual también ahí entra gobierno. Entonces, ya teniendo ese conocimiento de, ok, ya está en mi cancha, ¿cómo puedo, verdad, como que capacitarme o prepararme para enfrentarlo verdad, y hacer un masterpiece de ese gobierno de la IA? Y la verdad, como les mencionaba al principio, cuando veíamos el tema de la parte de la cultura, o sea, nuestros roles deben de evolucionar. Debemos de acercarnos a la IA para conocerla. A nosotros nos ha funcionado mucho en el equipo hacer esos cursos cortos, exponernos a artículos, KPMG, McKinsey, las tendencias de Google, para conocer, ¿verdad?, el cómo funciona lo que vamos a gobernar, pero también fortalecer esas habilidades blandas. No tenemos que ser un científico de datos, pero debemos de conocer de qué va lo que vamos a gobernar.
Y por último, una frase que nos dice mucho nuestro VP de tecnología, deben de creérselo. O sea, que es algo que está en sus manos y que es algo que ustedes tienen la capacidad de gestionar y transformar y de aportar valor. Entonces, ya para culminar, como le mencionaba hace un momentito, tras este encuentro, pues vamos a estar compartiendo con ustedes esta presentación con un guión un poco más extendido, pues verdad, hubieron cosas que estaban en el discurso y no tanto en la presentación. También herramientas que a nosotros nos ha servido para la parte del diagnóstico, sobre todo la matriz que utilizamos con las preguntas a realizar en esas entrevistas a las unidades que están liderando esos proyectos de data y los distintos artículos a los que nos hemos expuesto para robustecer un poquito pues ese conocimiento de la IA y cuál debe ser ese flujo, que fue el que vimos, a seguir para dar esos primeros pasos. Entonces, ya sí, entiendo que abrimos micrófono. Buenísimo. Ahí para ser un poco ordenados con el tema de material, después Yauri nos lo comparte, nosotros lo subimos al Drive de la comunidad y el que lo quiera consultar lo consulta de ahí, ¿sí? Así lo ordenamos de esa manera. Bueno, buenísimo, Yauri. O sea, un montón de temas súper interesantes. Yo me fui anotando varias cositas, algunas cosas con signo de admiración, que creo que siempre terminamos cayendo en algunas cosas que son puntuales y súper importantes y no negociables, por más que usemos el framework que queramos usar para la gestión y gobierno, sobre todo el tema cultural, el cambio, la gestión del cambio en la organización con respecto a esto me parece fundamental. Y esta integración con el Datatón me pareció fantástico, me pareció una herramienta buenísima para alinearlos y ponerlos en onda a todos, ¿no? Dentro de la organización. Tal cual esa parte del gamification del Datatón, para poder romper los hilos, integrar diferentes áreas y de paso mediante un juego, mediante una competencia, traerlos a todos y hacer también un poco de diagnóstico, ¿no? Porque ahí los vas viendo en acción. Me pareció buenísima la idea, muy buena iniciativa. Exacto, eso que tú mencionas, Joaco, como te dices, sí, fue súper relevante para nosotros. Nosotros pusimos pues encuesta de satisfacción en cada uno de los personajes que intervinieron, en los participantes, en los mentores, en los jurados, en los capacitadores. Y tal como dices, esa información que recopilamos nos permite tener ese diagnóstico de cómo la empresa pues está percibiendo esa adopción de la gestión de datos y de la gestión de la IA. Totalmente. Sí, Bueno. eso es fundamental, fundamental. Y lo otro que digo, está bueno también esto de por qué le toca al gobierno, digamos, hacerse cargo de un montón de cuestiones, y yo creo que es fundamental el rol de gobierno en alinear a toda la organización, o sea, no que los vean como los controladores, los policías, sino como una gran herramienta de alineación en la organización para estas cuestiones, ¿no? Es decir, che, hay alguien que está definiendo y todos tenemos que ir en ese norte, digamos, para poder hacer las cosas bien, porque claramente si no hay datos de buena calidad, no hay datos que sean resguardados, que sean cuidados y tratados éticamente, no nos sirve de nada ser una empresa con casos de uso de inteligencia artificial si le estamos pifiando con eso, claramente. Tal cual. Bueno, alguien más porque nosotros nos ponemos conversadores, si alguien más del público presente quiere hacer preguntas. Ahí, Andy, creo que habías dejado una pregunta sobre la madurez, modelo de madurez en AI Governance. Bueno, calculo que ahí con la documentación que va a pasar Yauri, no sé si quieres abrir micrófono, Andy. Sí, por ahí. Sí, y ahí, o sea, que justo antes de iniciar, estuve buscando el link, porque tal como mencioné, a nosotros nos funciona muchísimo una encuesta o un test realizado por el Instituto de Quebec. Entonces estoy viendo si puedo conseguirles el link, a ver si les aplica a su organización, porque tal como mencionaba, no siempre nos vas a aplicar de la misma manera, considerando la naturaleza de la organización, pero entiendo que le puede arrojar mucha luz. Entonces, ahí el flujo que definimos, porque nosotros lo implementamos en febrero, que fue como el febrero de este año que tuvimos la primera conversación de implementación de IA. Entonces, es volverlo a implementar pues cada cierto tiempo para ir viendo cómo nos movemos entre las distintas dimensiones.
Perfecto. Buenísimo. Ahí Andy dice que tiene mucho ruido, no hay problema, Andy. ¿Alguien Bueno, más que tenga alguna pregunta, alguna duda, comentarios también? Consultas, sugerencias. Bueno, ahí mientras tanto les dejamos también una encuesta. Bien, tenemos una pregunta de Manuel. Cuando hicieron el diagnóstico del uso de la IA, ¿les sorprendió el nivel de uso que ya existía? A nosotros nos sorprendió que se entendía que estábamos, o sea, en la dimensión más máxima. Y ahí, entonces tuvimos una lección aprendida, y es no solamente aplicar el test a las unidades que están liderando las iniciativas, sino también a las unidades clientes, para ver si estamos respondiendo, utilizando esas soluciones de la forma para la que fueron diseñadas. Entonces ahí pudimos equilibrar. Pero esto, como dice Emmanuel, cuando no, pues no hay nada que hacer, pues estamos en la etapa máxima, o sea, esta empresa está rompiendo en cómo está gestionando IA. Entonces, pero vamos a ver el otro lado. Entonces, es un punto buenísimo, Emmanuel, que les sugiero considerar, ver las dos caras. claro, porque por ahí se piensa muchas veces, y lo que pasa con varias organizaciones es esto de usar IA por la moda, de usar IA, y realmente, digamos, ningún caso de uso le está pegando los objetivos organizacionales o algún proceso, digamos, a ayudar a los colaboradores realmente en la automatización de tareas y demás. Y se está usando por una moda, digamos, y no tenés ningún tipo de impacto, digamos, ni para colaboradores ni para la organización, así que está bueno hacer ese contraste, ¿no? Está buenísimo. Tal cual. Desarrollamos modelos y, ay, buenísimo, wow, eso es la NASA. Y cuando tú vas a los 2 meses la unidad, ¿y cómo le va con el modelo? El modelo engavetado. Claro. Bueno, utilizarlo. Claro, claro. Sí, es fundamental y que esté atado a los objetivos organizacionales, que tenga ahí un revenue, digamos, claro, porque si no, muere ahí, como decís vos, vas, lo buscas y ya está, quedó en el olvido, y eso es un costo para la organización de haber puesto un equipo a desarrollar eso, de tiempo, de recursos y demás, que después queda en la misma nada, ¿no? Correcto. Bueno, parece que están tímidos hoy con las Yo preguntas. tengo otra. Dale, Emma. Hola, yo soy que he hecho varias preguntas, pero es que está muy interesante el tema. No, pero está muy bien. Sí, es que sí, es súper interesante. Dale nomás. Justo acá donde trabajo, también soy de República Dominicana. Por cierto, ya yo te había contactado Yo te previamente. respondí, yo lo que no vi la respuesta, patrón. No, aquí está. Pero bueno, justamente donde trabajo, pues nos están al equipo de TI y el equipo de proyectos al cual yo pertenezco, nos están pues solicitando, bueno, cómo comenzamos a utilizar algunos modelos de IA, no tanto todavía un desarrollo a nivel de IA agéntica, sino más bien los modelos más conocidos y populares que son, ¿verdad? Esos LLM. Entonces, mi pregunta es si lo que en humano, ustedes, la gobernanza que están desarrollando o que ya han desarrollado, va a limitar se va a limitar a los desarrollos propios de ustedes o permite alguna flexibilidad en algunos tipos de usuarios o con algunos tipos de datos para una IA ya que sale hacia afuera, Copilot o cualquiera de ellas. Ahora mismo, y quizá voy a aterrizar un poquito ¿verdad? Al contexto, tú me dirás si voy por la misma línea. Ahora mismo las unidades más abanderadas en el desarrollo de las soluciones están dentro de tecnología. Sin embargo, tenemos unidades como operaciones y negocios que ya están creando sus propias, sus propias secciones para manejar ese tipo de soluciones. Y la visión que tenemos es potencializarla. O sea, que desde cualquier área se pueda realizar este tipo de soluciones y darles es la directriz de uso.
a nosotros nos va a aportar bastante lo que ya hemos caminado en el gobierno tradicional. Ya no tenemos identificados los dominios de datos, los datos críticos, quiénes son sus data owners. Entonces, ahora en esas sesiones, para darle vida a esos modelos, a esos agentes, nuestros data owners, pues van a ser parte de. Entonces, ahí vamos a poder asegurar que lo que estamos trabajando en el modelo tradicional se esté considerando en el de la IA, y ya, pues, esos lineamientos de forma, de contexto, pues ya sí es lo que estamos trabajando ahora mismo. Ok. Pero ellos sí utilizan conexiones con algunos proveedores. Por ejemplo, en ese agente que les mencionaba de validación de datos, estamos considerando conexión con proveedor. O sea, ahí ya también entraría en juego el área de ciberseguridad y otras stakeholders, como nosotros lo vemos. Perfecto. Bueno, gracias. Perfecto, gracias. Okay. Buenísimo. Bueno, acá en esta otra imagen, si alguno de los presentes no está en la comunidad y se quiere sumar, bueno, ahí tienen el código para poder sumarse a la comunidad. Al principio iba a ser abierta para solamente gente de Argentina, pero bueno, se desbandó el tema, querían participar todos, así que tenemos de todos lados gente, así que si se quieren sumar, bienvenidos sean. Y creo que no hay más preguntas, chicos, me parece. Ya somos más la comunidad latinoamericana de Data Governance y Data Quality. Sí, le vamos a tener que Habría que cambiar el nombre. Totalmente. Sí. Totalmente. Y además les acabo de dejar en el chat el canal de YouTube de la comunidad. Ahí van a poder encontrar las grabaciones de los encuentros anteriores y la grabación de este encuentro que apenas termine la vamos a empezar a subir. Así que los invitamos a sumarse a la comunidad. Este fue efectivamente el último encuentro del año, del primer año de la comunidad. Logramos hacer 5 encuentros. La verdad que estamos muy contentos también por la tasa de encuentros que pudimos llegar a hacer. Se sumó muchísima gente. En total, en estos 5 encuentros hemos tenido más de 500, 600 personas asistiendo a los diferentes encuentros, lo cual fue un éxito en cuanto a participación y demuestra también el interés que hay a nivel regional de desarrollar gobierno y calidad de datos y encontrar un lugar donde compartir el conocimiento. Así que muchas gracias también, Yauri, porque los speakers como vos aportan un valor tremendo con su experiencia y bueno, con su buena onda. Así que súper agradecidos con tu presencia hoy y la verdad que un temazo te tocó, un temazo tremendo. Me mantuvieron muy ocupada en el fin de semana. Pero yo la verdad también quería felicitarles a ustedes por invertirse en la comunidad. Porque algo que siempre hablamos al interno con mi equipo es que no hay mucho material que te diga cómo hacer las cosas. Entonces, siempre estamos buscando como ese espacio de ver qué le está funcionando y ver qué yo puedo tomar para entonces ajustarlo acá. Y la verdad que el exponernos a este tipo de comunidad nos ayuda bastante en el día a día en lo que hacemos en nuestras organizaciones. Así que gracias. Gracias a vos. Buenísima, es la idea del espacio, aparte de tener estos encuentros, de poder hacer este networking con el resto del mundo, en este caso, al principio era Argentina, pero ahora es el mundo, porque sí, es esto de, hay prácticas definidas, hay estándares definidos, pero ¿cómo lo aplico yo en mi organización? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Está buenísimo poder compartir todo ese conocimiento, digamos, y ese bagaje de cosas bien hechas. Así que sí, de mi parte también, Yauri, muchas gracias por tu tiempo, por la dedicación, y gracias a todos los que se han ido sumando en estos encuentros. Así que bueno, volveremos recargados 2026 con más espacios. Espero que todos terminen muy bien el año, que pasen muy felices fiestas y bueno, muchísimas gracias por haber participado en este último encuentro. Vale, un abrazo, bye. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.